Bienvenidos de nuevo a Dominio Mental. Hoy vamos a hablar de una verdad incómoda, de un peso que muchas de ustedes llevan en silencio, pensando que es un deber real. Existe una frase que duele, pero que resume profundamente en la psicología de las relaciones modernas. Las mujeres que pueden con todo a menudo atraen hombres que no sirven para nada. No siempre es así, por supuesto, pero muchas veces las mujeres que han construido una vida solas, las que aprendieron a resolver problemas desde pequeñas, las que no esperan que nadie las salve y sostienen un mundo sin ayuda, esas mujeres emanan una fortaleza increíble. Y esa fortaleza atrae principalmente a dos tipos de hombres, hombres que están dispuestos a crecer para estar a su altura y hombres que solo buscan dónde colgarse, y lamentablemente hoy en día abundan el tipo de los segundos. Hombres perdidos, hombres sin rumbo, que no ven en ella una compañera de vida o una pareja, sino una solución. Se acercan porque saben que ella ya resuelve, que ella aguanta, que ella sostiene. Y como ella siempre ha podido con todo, ellos asumen de manera egoísta que ella también puede con ellos. Si sientes que siempre eres tú quien tira del carro de tus relaciones, si estás agotada de ser la fuerte, este video es para ti, quédate. Porque hoy en Dominio Mental te explicaremos por qué te sucede esto y te daremos 10 consejos de vida para romper este ciclo, soltar esa carga y seguir adelante. Antes de culparte necesitas entender algo fundamental. Poder con todo no significa que debas cargar con todo. Una mujer fuerte no nació para rescatar hombres, no nació para ser madre de adultos, nació para compartir, no para cargar. Entonces, ¿por qué caes en esa trampa? La psicología nos da varias respuestas. Muchas mujeres con este perfil desarrollaron una hiperindependencia como mecanismo de defensa. Quizás en el pasado, cuando pediste ayuda, nadie estuvo ahí. Así que tu cerebro aprendió una regla básica. Si quiero que algo se haga bien, tengo que hacerlo yo misma. El problema es que estas mujeres a menudo confunden el amor con el sacrificio, confunden tener una conexión genuina con asumir una responsabilidad ajena, y ahí es donde se pierden. Ahí es donde empiezan a dar mucho, más de lo que reciben, donde se quedan en un lugar y con personas que no las cuidan. Y esto ocurre por un vacío social. La sociedad aplaude a las mujeres guerreras, pero nadie les pregunta a la mujer guerrera si está cansada de luchar. Es hora de aprender a amar desde un nivel de dominio mental y de conciencia mayor. Es hora de dejar la espada y aprender a recibir. A continuación te presentaremos 10 pasos cruciales para superar a estos hombres parásitos y reclamar tu verdadera libertad. 1. Reconoce la diferencia entre ser compañera y ser rehabilitadora. El primer paso es la conciencia. Un compañero de vida camina a tu lado. Un proyecto de rehabilitación camina sobre tu espalda. Pregúntate, ¿lo amo por ser quien es hoy? ¿O por el potencial de quien podría ser si yo lo ayudo lo suficiente? Si tu relación se siente como un trabajo social no remunerado, no es amor, es codependencia. Uno de los mayores obstáculos para salir de esta dinámica es que estos hombres rara vez son villanos crueles. Por el contrario, suelen ser cariñosos, pasivos y agradables. Te dicen que eres increíble y te agradecen lo que haces. Y es ahí donde tu mente te engaña. Te convences de que como no te grita ni te maltrata, debes ser paciente. Pero la ausencia de abuso no equivale a la presencia de un compañero. La pasividad constante también es una forma de abandono. 2. Suelta la culpa por no poder arreglarlo. Muchas mujeres fuertes sienten una culpa inmensa al abandonar a un hombre que parece vulnerable e inútil sin ellas. Pero entiende esto, su capacidad para dirigir su vida no es tu fracaso. Al resolver todos sus problemas, en realidad le está robando la oportunidad de crecer. Soltarlo es un acto de amor propio para ti y de realidad para él. Pronto te enfrentarás a un fenómeno psicológico conocido como incompetencia estratégica. Él hace las cosas mal a propósito o finge no saber cómo resolver problemas básicos, para que tú, frustrada, termines diciendo, deja, yo lo hago. Al principio parece torpeza, pero en realidad es una táctica inconsciente para evitar responsabilidades. Te convierten en la gerente general de su vida, mientras ellos actúan como el empleado del mes que siempre llega tarde. 3. Redefine lo que significa el amor. En tu mente el amor ha estado ligado al esfuerzo extremo. Crees que si no duele, si no cuesta, no es real.
Debes reentrenar tu cerebro, fortalecer tu dominio mental. El amor sano es paz, es aburrimiento tranquilo a veces, es reciprocidad. El amor no es un examen de resistencia física y emocional. Mereces un amor que se sienta como un refugio, no como un campo de batalla. Esta dinámica destruye algo fundamental en la relación, la intimidad y la polaridad sexual. Es psicológicamente imposible sentir atracción sostenida por alguien a quien tienes que criar. Cuando te conviertes en su despertador, su agenda, su banco y su terapeuta, deja de ser tu pareja. Te transformas en su madre sustituta y el resentimiento comienza a apagar cualquier chispa romántica que alguna vez existió. 4. Abraza tu propia vulnerabilidad. Para dejar de atraer a hombres que necesitan ser salvados, tienes que dejar de proyectar que eres invulnerable. Está bien decir no sé, estoy cansada o necesito ayuda. Cuando te permites ser vulnerable, repeles a los hombres oportunistas, porque ellos buscan una roca inquebrantable, no a un ser humano con necesidades básicas. Debemos ser honestos contigo. A veces en el fondo asumes toda esta carga porque te da una falsa sensación de control. Las mujeres que sufrieron inestabilidad en su infancia aprenden que la única forma en que el mundo no se caiga a pedazos es sosteniéndolo a ellas mismas. Mantener a tu pareja en una posición de dependencia te hace sentir indispensable. Una voz en tu cabeza te susurra: él me necesita tanto que nunca me va a abandonar. 5. Establece límites inquebrantables desde las primeras citas. Los hombres que buscan colgarse de ti siempre ponen a prueba tus límites temprano. Te pedirán pequeños favores que cruzan la línea de confianza, o te contarán sus tragedias financieras o emocionales esperando que tú ofrezcas una solución. Tu respuesta debe ser empática y verbal, pero inacción física cero. Di: siento mucho que pases por esto, espero que logres resolverlo pronto. Observa cómo reacciona. Si se aleja, te habrá salvado. La sociedad y la cultura nos han vendido una mentira dolorosa, la idea de la mujer guerrera, que se queda al lado del hombre en su peor momento y lo reconstruye desde las cenizas. Te enseñaron a romantizar el sufrimiento, haciéndote creer que tu lealtad se mide por tu capacidad de soportar la mediocridad ajena. Pero construir a un hombre no es un acto de amor, es un proyecto de carpintería que casi siempre termina mal. 6. Sana la herida del buen desempeño. Desde niña a muchas se les enseñó que su valor radicaba en lo útiles que eran para los demás. Tienes que divorciarte de la idea de que tu valor como mujer o pareja se mide por el problema que resuelves. Eres valiosa simplemente por existir. No tienes que pagar una renta emocional en tu relación siendo la manager de la vida de un hombre. Mientras el mundo exterior te aplaude diciendo que fuerte eres, puedes con todo, por dentro te estás desmoronando. Sufres de un agotamiento crónico, ansiedad y estrés porque tu sistema nervioso está en constante estado de alerta. Estás tan ocupada escaneando el horizonte para resolver sus posibles crisis que has descuidado por completo tu propia salud mental, tus finanzas y tus propios sueños. 7. Observa las acciones, no el potencial. Las mujeres que pueden con todo tienen una imaginación hermosa. Pueden visualizar el potencial de cualquiera, pero el potencial es una ilusión hasta que se respalda con acciones. Deja de enamorarte de las promesas de lo que él hará algún día y empieza a juzgar la realidad de lo que hace hoy. Las excusas no pagan las facturas ni construyen hogares. Con el tiempo te das cuenta de que la relación no funciona, pero te quedas con la falacia del costo hundido. Piensas en todo el dinero, el tiempo, las lágrimas y los consejos que has invertido en él. Te aterra la idea de dejarlo, que mágicamente madure y que otra mujer disfrute del hombre que tú te esforzaste en arreglar. Pero la realidad es que tu presencia es precisamente lo que le impide madurar y crecer como persona. 8. Aprende a tolerar la incomodidad de no intervenir. Cuando veas que él se equivocó o está luchando con algo básico, tu instinto inmediato será saltar a rescatarlo. Muerde tu lengua, ata tus manos, en sentido figurado. Quédate quieta. Tolera la ansiedad de ver cómo no se hacen las cosas a tu manera. Solo déjalo que él se enfrente a las consecuencias de su inacción. Así sabrás si realmente es un adulto funcional. La dolorosa verdad. Y te pedimos que la escuches con la mente abierta.
Es que este tipo de hombres son un espejo de tu propio valor personal. Aceptas un amor a medias porque en el fondo crees que eso es lo que mereces. Crees que tu amor debe ser comprado mediante actos de servicio. Si no estás siendo útil, sientes que no eres digna de ser amada. Él solo está ocupando el espacio que tu baja autoestima le permitió. 9. Perdónate a ti misma. Cuando te das cuenta que has perdido meses o años siendo la madre sustituta de tu pareja, la rabia hacia ti misma puede ser devastadora. Te dirás, ¿cómo pude ser tan ciega? No fuiste ciega, fuiste empática, generosa y creíste en el amor. Tu corazón estaba en el lugar correcto, pero se lo diste a la persona equivocada. Perdónate, usaste las herramientas que tenías en el momento. Cuando finalmente consideras irte, aparece una avalancha de culpa. Temes que sin ti, él se hunda y además temes el juicio de los demás. Como él es tan buen tipo, la gente te mirará como la mujer fría y egoísta que no quiso apoyarlo. Pero debes entender que no eres una clínica de rehabilitación emocional. Salvarte a ti misma de ahogarte junto a él no es egoísmo, es instinto de supervivencia y dominio mental. 10. Eleva tu estándar a la abundancia, no al trauma. Finalmente debes subir tu nivel de conciencia emocional. Empieza a elegir desde tus deseos y no desde tus heridas. Un hombre de valor no se sentirá intimidado por tu éxito o tu capacidad de resolver, se sentirá aliviado e inspirado. Busca a alguien que cuando le digas yo puedo con todo, él te responda. Lo sé, pero conmigo ya no tienes que hacerlo sola. Para que tu vida cambie tienes que llegar a un punto de quiebre, ese momento exacto donde te miras al espejo con ojeras y el alma cansada, y decides que ya no quieres ser la que aguanta todo. El momento en el que decides que prefieres la soledad pacífica antes que una compañía que se siente como un ancla. En ese preciso instante de dolor donde comienza tu verdadera sanación y donde estás lista para aplicar el cambio. Ser una mujer que resuelve es un don maravilloso. Has construido tu imperio, grande o pequeño, con tus propias manos. Has secado tus propias lágrimas y has aprendido a curar tus propias heridas. Esa mujer que ves en el espejo merece todo el respeto del mundo, pero escúchame bien, ya has sido lo suficientemente fuerte demasiado tiempo. No dejes que hombres sin brújula te utilicen como su mapa. No dejes que aquellos que no quieren caminar te utilicen como su vehículo. Aprender a recibir no te hace más débil. Negarte a ser la salvavidas de un hombre que no quiere nadar no te hace egoísta. Te hace inteligente. Guarda esa energía inmensa que tienes para ti misma, para tus sueños y para la persona que viene a tu vida a sumar, no a restar. Si sientes que este video estaba hablando directamente de tu vida o si de repente pensaste en una amiga, hermana o hija que está cargando con un hombre que no la merece, por favor envíale este video ahora mismo. Puede ser el despertar que necesita. Queremos leerte. ¿Alguna vez has sido la salvavidas en tu relación? ¿Cómo lograste salir de ahí? Déjanos tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ser el alivio de alguien más que esté leyendo. No olvides darle me gusta a este video si te aportó valor y suscríbete a Dominio Mental activando la campanita para que no te pierdas nuestro próximo contenido sobre desarrollo personal y crecimiento emocional. Recuerda, tu paz mental es tu dominio absoluto. No dejes que nadie entre a desordenarlo. Nos vemos pronto.